Hans Morgenthau nació el 17 de febrero de 1904 en Coburgo, Alemania, y falleció el 19 de julio de 1980 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un abogado y político estadounidense de origen judío-alemán. Fue una de las figuras más importantes del siglo XX dentro del campo de la política internacional. Sus trabajos se corresponden a la tradición realista en la teoría de las relaciones internacionales y suele ser considerado, junto con George F. Kennan y Reinhold Niebuhr, uno de los líderes del realismo en América tras la Segunda Guerra Mundial. Además, realizó importantes contribuciones a la teoría de las relaciones internacionales y al estudio de las leyes internacionales. Su libro, escrito sobre política internacional, fue publicado por primera vez en 1948. Morgenthau también escribió mucho sobre política internacional y la política exterior de los Estados Unidos. Respecto al libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz, del doctor Hans Morgenthau, su primer capítulo titulado Una teoría realista de política internacional. Para iniciar hablando de este capítulo, quiero que tengamos en cuenta y claro qué es la política internacional. La política internacional es la que realiza un Estado para lograr en el orden exterior objetivos, metas, lineamientos que tengan propuestos en su economía y desarrollo. Esta también se desenvuelve en un ámbito dentro de lo en cual intenta alcanzar estos objetivos, estas metas o ese lineamiento del que hablábamos, según mayor o menor resistencia a las opuestas por las políticas de los demás estados. También cabe resaltar que esta política no debate ideales, sino busca finalidades. ¿Cuál es la misión de la política internacional? Los estados se ven obligados a desenvolver dentro de esa comunidad internacional a la que ellos pertenecen una determinada acción de cumplimiento de su destino histórico, cuando en defensa de su independencia política o su integridad territorial. Objetivos. Los objetivos políticos de la nación se cumplen indistintamente por medio de la política internacional, es decir, en cada uno de los tres estados característicos de las relaciones internacionales. ¿Cuáles son estos tres estados de los que hablamos? El primer estado es el estado de paz, por el medio del cual se buscan soluciones amistosas y que sean precisas para el mantenimiento de las relaciones pacíficas y tener un buen lineamiento dentro de esta política internacional. La segunda es el estado neutro, por el cual se buscan soluciones coercitivas que caracterizan la llamada Guerra Fría. El tercero es el estado de guerra, por el de hostilidades militares propias de la guerra internacional. ¿Para qué sirve? La política internacional se basa ineludiblemente en la necesidad del Estado que tiene para regular su estructura política y afirmar en un orden exterior que logró sus propósitos, sus objetivos y todo lo que tiene lineado a cumplir. Estos son propósitos de desarrollo social, políticos, económicos. En la primera parte del libro podemos apreciar que el lector en primera medida al principio nos hace como un análisis, un énfasis en cuanto a la forma en la que se deben analizar estas teorías. Debe ser directamente dirigiéndonos al objetivo que tiene esto, o sea, no hay manera diferente en la que se debería apreciar lo que se debería analizar dichas teorías. Luego entran a analizar dos escuelas, que de allí es donde se da o nace lo que se conoce como realismo político. Tenemos una primera escuela, la cual su teoría o su creencia era que no se tendría que utilizar tanto la fuerza, sino que entre menos se utilice la fuerza, perfecto, y que a través de la educación se logre el objetivo que querían. Y la segunda escuela lo que buscaba era que ellos creían que no se tenía que ir en contra de la corriente o de la fuerza, sino que estamos en un mundo imperfecto, ¿no? Con personas imperfectas, que lo que se debe hacer es como se quiere la cuerda. También que creían que dentro de un mundo con intereses opuestos y con gran cantidad de conflictos, que es los principios morales, que nunca se podrán realizar a la totalidad. Es de allí donde surge o se ve lo que nace el realismo político a raíz de estas dos escuelas, por decirlo así. Este libro también, en la primera parte,
nos habla acerca de la teoría y práctica de la política internacional, una teoría realista de la política internacional. Es decir, nos habla acerca del modo en que debe validarse una teoría de la política internacional. Por lo tanto, debe ser empírica, pragmática, a priorística y abstracta. Nos habla acerca de una teoría debe aportar un orden y significado a una masa de fenómenos que, sin ellos, permanecerán desasiados e ininteligibles. También nos habla acerca de la problemática que enfrenta esta teoría concerniente a la naturaleza de toda política en general. Nos habla también acerca de la historia del pensamiento político moderno, que es nada más que la historia de la confrontación entre dos escuelas que difieren en sus concepciones sobre la naturaleza del hombre, de la sociedad y también de la política. La primera escuela aporta que se puede realizar el orden político según principios abstractos y universalmente aceptados, bondad, esencia e infinita maleabilidad del hombre. También nos dice que confía en la educación, en la reforma y en el uso de la fuerza para remediar los defectos de la falta de conocimiento o comprensión. La segunda escuela o realismo político es el mundo, el resultado de fuerzas inherentes a la naturaleza humana. Es decir, para mejorar el mundo se debe trabajar con esas fuerzas. También tenemos intereses opuestos y conflictivos. Los principios morales nunca deben realizarse plenamente. Se recurre también al equilibrio de intereses. Se recurre también a precedentes históricos antes que a principios abstractos y aspira a que ocurra el mejor mal posible antes que el bien absoluto. Bueno, la primera parte del libro nos habla acerca de 6 principios del realismo político. Yo les voy a hablar acerca del primer principio. Este primer principio del realismo político supone que la política, al igual que la sociedad, obedece a leyes objetivas. Pero para el mejoramiento de esta sociedad es importante primero entender las leyes que gobiernan la vida de esa sociedad. El realismo cree tanto en la objetividad de las leyes, de la política, como también cree en la posibilidad o en la factibilidad de elaborar una teoría racional que explique, así sea de una manera imperfecta o no completa, las leyes objetivas. El autor nos dice que la naturaleza del hombre, en el que se arraigan las leyes de la política, no ha variado mucho desde el momento en que las filosofías clásicas de la China, de la India y de Grecia descubrieron estas leyes. Es decir, que la novedad no es una virtud en el campo de la política, pero la antigüedad tampoco es un defecto. Es por esto que las circunstancias de una teoría política, si es que existe tal teoría, que sea completamente nueva, implica una prevención en su contra antes que un prejuicio favorable a su solidez. ¿Esto qué quiere decir? Que, por el contrario que una teoría haya sido desarrollada hace cientos de miles de años, esto no quiere decir que sea anticuada y que no responda a la realidad actual. Y que el hecho de que una teoría sea reciente, esté moderna, no quiere decir que sea la mejor. Sí, es por esto que no podemos descartar una teoría simplemente porque floreció hace miles de años o hace varios siglos, porque estaríamos cayendo en un prejuicio moderno que es dar por sentado que la superioridad del presente sobre el pasado. Para el realismo, la teoría consiste en la verificación de los hechos y darle sentido a través de la razón. Entonces, ejemplo, el carácter de una política exterior puede surgir del análisis de los hechos políticos que se producen y de las consecuencias de los mismos. Sin embargo, no es suficiente o no basta con el simple análisis de los hechos. Para dar sentido a los elementos iniciales y fácticos de la política exterior, debemos acercarnos a la realidad política con un esquema racional, es decir, con un mapa, con un esquema, un mapa que nos sugiera los posibles sentidos de la política exterior. En otras palabras, debemos de ponernos en el lugar del estadista. Un ejemplo,
el estadista tiene X problema de política exterior. Bajo ciertas circunstancias debemos preguntarnos las alternativas racionales que debe elegir y debe encuadrar en ese problema de política exterior. La comprobación de esta hipótesis racional en cuanto a los hechos reales y a sus consecuencias es la que dará sentido teórico a los hechos de la política internacional.